Esa mañana entendí que el silencio también tiene reloj. Marca las horas con recuerdos. Y el mío sonó justo cuando la vela del pastel se apagó sola, como si una boca invisible hubiera soplado desde lejos. Si estas primeras palabras ya te encogieron el pecho, quédate conmigo y suscríbete ahora mismo. Te prometo una historia que comienza con una pérdida y termina con la clase más grande de amor que una abuela puede recibir. Yo había puesto el mantel bueno, el que guarda migas de otros cumpleaños, y el ramo de azahares que mi nieta siempre me robaba para peinarse en broma. El timbre no sonó. Ella tampoco. La llamé 3 veces y la cuarta me quedé con el teléfono escuchando mi propia respiración. El té se enfrió, la casa se achicó, y sentí que mi nombre se me caía del bolsillo. La policía vino con su libreta para anotar datos que no sirven cuando una abuela intenta nombrar el miedo. Desapareció, dijeron. Yo pensé otra palabra, se me deshiló. La primera señal llegó al caer la tarde. Apareció un colibrí en la ventana de la cocina. No era tiempo de colibríes, ni hay flores en mi patio que los inviten. Se quedó suspendido mirándome, como si la casa tuviera un latido que él entendía. Movió el pico hacia la mesa, justo donde mi nieta siempre apoyaba los codos y me pedía historias de cuando yo era joven. Lo seguí con la mirada hasta que desapareció entre 2 nubes que parecían manos. Me tembló la voz para adentro. No fue miedo. Fue una certeza tímida que no sabía pronunciar. La segunda señal fue un sonido, y los sonidos, créeme, son cartas cuando una está lista para leerlas. La radio vieja que dormía sobre la heladera se encendió sola con un golpecito de estática. Sintonizó una canción que yo le cantaba a mi nieta cuando era chica, esa que habla de volver a casa por el camino de las luces encendidas. La radio no tiene temporizador. Tampoco pilas. Me acerqué con una reverencia que solo se le tiene a lo sagrado cuando no sabemos que lo es. Dejé que la canción terminara y apagué el aparato con 2 dedos, como si lo besara. La tercera señal fue un olor. El olor a jabón de glicerina que ella usaba y que se quedaba adherido a mis cortinas cada vez que corría de una pieza a la otra. Vino como un visitante conocido y se sentó en el respaldo de la silla de mi nieta. Sentí el impulso de ponerle un plato, como si el olor pudiera comer. Preparé chocolate caliente por costumbre, pero el vapor me devolvió una cara que no estaba y comprendí que ese día no iba a probar bocado. Puse el chocolate en un frasco, le até un moño y lo dejé en la repisa. Por si vuelves con frío, murmuré, y la casa pareció asentir con sus maderas. Esa noche no dormí. No por pánico, por lealtad. Hay noches que una vela la vigilia para que los ángeles encuentren la dirección. Me quedé con la lámpara prendida y el rosario entre los dedos, no como rezan los santos, sino como rezan las madres, diciendo nombres en voz baja hasta que esos nombres se cansan de estar lejos. A las 3 de la mañana se cortó la luz. No duró mucho, apenas el tiempo de que la oscuridad me probara el pulso. Volvió con un chasquido y en ese instante un sobre cayó de la repisa a la mesa, como si una mano curiosa lo hubiera empujado. Era un sobre que yo había guardado demasiado tiempo, el de una carta que mi nieta me escribió a los 9 años prometiéndome que nunca voy a faltar a tu cumpleaños, ni aunque me cambien la escuela de planeta. Lo abrí como se abre la cerradura del pecho. Adentro, con letra redondita, había un dibujo de nosotras 2 mirando un cielo lleno de puntitos. Debajo, una frase que no recordaba: si me pierdo, mira arriba. Madrugué con la misma edad que tenía cuando fui madre por primera vez. Amanecí vieja y a la vez nueva, como se amanece después de llorar lo suficiente. Me vestí con ropa cómoda para caminar y salí a buscarla por los lugares donde nos gustaba dejarnos pistas. La esquina del jacarandá, el banco de la plaza que mira las hamacas, la vidriera del zapatero que nos regalaba cordones rojos, la librería con su escalera de madera que cruje como galletita. En cada sitio encontré algo pequeño que no había estado antes. Una cinta violeta atada al árbol, un papelito escondido debajo del banco con un corazón dibujado, un cordón rojo en la vereda, un señalador con olor a vainilla. Alguien estaba poniendo migas de pan en mi camino. No era la policía. No eran los vecinos. Era una mano que conocía mis pasos. Volví a casa con el cielo en la cabeza. Abrí la ventana grande del living para que el viento entrara con todo su diccionario. Prendí el viejo tocadiscos y dejé que las agujas se acordaran de bailar. Mientras sonaba un bolero más viejo que mi paciencia, vi algo que me cambió la respiración. En el vidrio empañado de la ventana, dibujado con un dedo que no era el mío, había un mensajito breve, infantil, urgente. No tengas miedo, abuela,
decía. La humedad hacía brillar las letras como lágrimas buenas. Me acerqué con el respeto con que se toca la frente de un bebé y apoyé mi mano sobre las palabras para que mi calor las reconociera. Esa tarde llamé a mi hija, la madre de mi nieta. No quise llenarla de señales. Las señales no se reparten como pan en la plaza, se cuidan hasta que una entiende dónde colocarlas. Le dije que necesitábamos volver a la mesa y a los silencios largos, que averiguaríamos con la policía y con Dios a la vez, que no son oficinas tan distintas cuando el corazón se ha puesto serio. Ella llegó con la camisa arrugada de amar y de no dormir, con los ojos grandes y una bolsa con ropa que no sirve para nada cuando falta alguien, pero hay que llevar para sentir que se hace algo. La abracé con fuerza para que se acuerde de su infancia, porque solo el recuerdo de haber sido hija puede ayudar a una madre cuando se le deshilacha su niña. La noche trajo lluvia. No tormenta, lluvia de esas que lavan la tristeza sin pedir permiso. En el patio la maceta de mis albahacas olía a sopa de domingo y yo supe que la esperanza también se cocina. Tapamos la ventana con las cortinas pesadas y nos sentamos a oír la casa. A veces la casa habla si uno apaga la televisión. A la medianoche un golpe suave en la puerta nos hizo saltar. No era policía ni vecino, era un sobrecín remitente. Lo dejé sobre la mesa como quien posa un pájaro. Adentro había una fotografía, mi nieta y yo caminando de espaldas por la orilla del río, con nuestros suéteres viejos y la charla de qué harías si fueras nube. Al reverso, con una letra que parecía de imprenta, decía, sigue el agua. Al otro día, fuimos al río. Llevamos termos por si la esperanza nos daba sed. En la barranca, el viento jugaba a despeinarnos ideas. Caminamos por la senda de tierra mojada, las zapatillas tomaron barro y por un instante fui feliz de sentir peso en los pies. La pena, cuando pisa tierra, duele distinto. A los pocos metros, contra la baranda oxidada, colgaba un pañuelo de flores que yo le había regalado a mi nieta para el último otoño. Debajo, con tiza, una flecha señalaba el muelle viejo. Sigue el agua, recordé. Seguimos. Al llegar al muelle, el río nos devolvió una postal imposible de olvidar. Un velero pequeño, de esos que alquilan para aprender, con una guirnalda improvisada de papelitos atados al mástil. Me acerqué y leí los papelitos uno por uno. Eran frases de ella, palabras que siempre me decía cuando me acomodaba el mundo. Respira, no te culpes por lo que no hiciste, espera la canción. La última decía, estoy viendo las luces desde el otro lado. Me venció un cansancio que no conocía. Un cansancio circular, como si hubiera caminado dentro de mi propio corazón todo un día. Esa tarde dormí una siesta larga por primera vez en mucho tiempo. En el sueño, mi nieta venía por el pasillo con su andar de lluvia y su risa de taza tibia. No se acercaba a abrazarme. Me hacía una seña para que la siguiera. La seguí, siempre dentro del sueño, hasta el cuarto de las cajas donde guardo mi juventud doblada. Señaló una caja blanca con cinta violeta. Ahí está, dijo. Me desperté con el nombre de mi nieta en la boca. Fui al cuarto. En la caja blanca encontré un cuaderno de tapas duras. En la primera página, un título escrito con marcador rosado, Manual para cuando me extrañes. Debajo, una instrucción, abrir solo si apagaste la tele. Apagué la tele. Volví a la mesa con el cuaderno. Lo abrí en la segunda página. Había una lista de cosas simples que se podían hacer en los días de ausencia. Poner agua a calentar, tender la cama, estirar el cuerpo, oler una fruta, caminar 5 cuadras, no pelear con nadie, hablar con la foto del abuelo, regar las plantas, coser un botón. No lloré. Me reí bajito por la ternura de su plan. En la siguiente página había un mapa del barrio, dibujado por su mano, con marcas en colores. Cada color era una estación y cada estación una tarea. Estación azul, la panadería, pedir pan caliente y partirlo con las manos. Estación verde, la plaza, sentarse en el banco donde nos reímos del hombre que tocaba el acordeón sin saber. Estación amarilla, la iglesia, prender una vela por los que se van y otra por los que se quedan. Al final del mapa, una flechita dibujada con prisa decía, si llegaste hasta aquí, mira el cielo en la esquina de los jacarandás. Era como jugar a la búsqueda del tesoro con la ausencia. Obedecí. Pasé por la panadería y partí el pan con las manos. Tenía el sabor humilde de las cosas que sostienen. Fui a la plaza. El acordeonista ya no estaba, pero una niña practicaba saltar soga contando hasta 15 y empezando otra vez.
La escuché y supe que el mundo intentaba explicarme algo. Así es la esperanza, saltito tras saltito, se corta, vuelve, sigue. En la iglesia prendí 2 velas, una por los que se van sin tiempo y otra por nosotros, los que nos quedamos aprendiendo a nombrarlos sin rompernos. Cuando llegué a la esquina de los jacarandás, levanté la vista. En la copa de un árbol descubrí, colgado con un hilito, un llavero con mi inicial. Lo tomé con cuidado. Tenía un papelito enrollado, vuelve antes del atardecer. Regresé a casa con el sol rodándome por la falda. La puerta estaba entornada. No me asusté, porque el miedo tiene su música, y esa puerta no sonaba a susto. Entré despacio. En la mesa, sobre mi mantel favorito, habían aparecido 2 tazas de té humeando. Olían a jazmín. No te asustes, abuela, dijo una voz desde el pasillo. La voz no era de fantasmas ni de película, era una voz de pan recién hecho. Mis piernas olvidaron la edad. Fui al encuentro con la prisa de los milagros. Y ahí estaba, mi nieta, de pie, con el pelo recogido y una camisa que no le había visto. Tenía los ojos enrojecidos pero limpios, como se ponen los ojos después de la verdad. Se me escapó un grito y después lo guardé, no por prudencia, por respeto al momento. La abracé con el cuidado con que se abraza un vaso lleno hasta el borde. Olía a jabón de glicerina. Me dijo perdón en el hueco del cuello. Yo le dije gracias en la coronilla. Nos sentamos. Las tazas humeaban, sí, pero la que ardía era la conversación. Me contó, como pudo, qué había pasado. No me perdí, abuela. Me fui a buscar la parte de mí que ustedes no conocían. Algo la había empujado lejos, casi tan lejos como para no volver. Encontró una casa con gente que decía ser su familia y no lo era. Encontró promesas que no consiguieron ensuciarle el nombre. Encontró un adulto que se creía dueño de sus pasos y sus silencios. Corrí, abuela, dijo. Corrí como me enseñaste la playa, mirando para adelante y con las manos abiertas para que el miedo se caiga solo. En medio de su carrera, se escondió donde los ángeles le hicieron de esquina, la casita de una vecina vieja que hacía sopa para todo el barrio. Ella me prestó sus ojos, me dijo, y me dijo que las abuelas siempre saben leer las señales. Por eso te fui dejando migas. Quise enojarme con el mundo, pero el enojo se me desinfló en los ojos de mi nieta. No porque no lo mereciera, lo merecía. Pero vi en ella una decisión rara, la de no contaminar su regreso con la misma oscuridad que la empujó. No quiero desgracia, abuela, me dijo con una simplicidad que me partió en 2. Quiero mensaje. El mensaje era claro. Hay manos que encienden y manos que apagan. Tú me enseñaste a distinguirlas tocándome la cara cuando lloraba, agregó, y sentí que algo se me acomodaba para siempre. Le pregunté por las señales. Sonrió, con ese orgullo inocente de quien traza un plan bonito. Ella las pensó durante meses, en secreto, como quien abastece un refugio antes de la tormenta. El colibrí era de la vecina, que alimenta a 2 en el patio con agua azucarada. La canción de la radio la encendió la señora del kiosco con un control remoto que el marido usa para jugar bromas en Navidad. El olor a jabón lo dejó ella misma, cuando vino a esconder el cuaderno de tapas duras una tarde en que yo salí a comprar hilo. La fotografía del río se la pidió al hijo del canoero. El cuaderno, en cambio, había nacido de muchas noches en las que mi nieta no podía dormir y entonces escribía listas para calmarse. Si me pasaba algo, quería que supieras a dónde caminar, me dijo. Lloré sin ruido. Ella me secó la cara con mis propias manos, poniéndola sobre mis mejillas como si fuera la enfermera de mi infancia. Hablamos con la policía. Hablamos con su madre. Hablamos con Dios, cada uno a su manera. Hubo que denunciar, hubo que declarar, hubo que elegir palabras sin que la vergüenza nos sostuviera la lengua. Aprendí que el amor no nos exime de la justicia. Aprendí que proteger no es esconder. Aprendí que una abuela puede convertirse en faro sin convertirse en fuego. Mi nieta me pidió que no dijera más desapareció. Dime que me fui y volví, me dijo. Le obedecí. Esa noche, mientras la sopa hacía su trabajo lento, mi nieta me entregó el último papelito que faltaba. Era un papel arrugado, de esos que caben en cualquier bolsillo. Decía, regresé con un mensaje del más allá. La miré, con el ceño que pongo cuando algo me suena demasiado grande. Del más allá, repetí. Ella sonrió. Sí, del más allá del miedo.
Y fue como si toda la casa respirara al mismo tiempo. Más allá del miedo, entendí, está el territorio donde se escriben las cartas que de veras llegan. Nos quedamos despiertas hasta tarde. Me leyó la página final del cuaderno. Si algún día no estoy, recuerda que las señales no son magia, son amor con trabajo. Un colibrí necesita agua, una vela, fósforos, una canción, alguien que sepa el dial. El cielo ayuda, abuela, pero nosotras ponemos la mesa. La abracé por dentro. Puse 2 platos. Comimos. Cada cucharada fue una reparación. Al amanecer, cuando el frío aún no decide si se queda o se va, salimos al patio. El colibrí volvió a visitarnos, caprichoso, con su traje de domingos. Mi nieta levantó la vista y dijo, «Mira arriba». En la chimenea de la casa de enfrente, la vecina se había puesto a tender cintas de colores. No sé por qué, pero supe que los colores también eran idioma. Elegí el violeta, que para mí siempre fue color de paciencia. Eso, dijo mi nieta, eso es el más allá del miedo. Entramos con el violeta atado en la muñeca como quien se amarra al puerto. Desde ese día, cada cumpleaños tiene un ritual nuevo. Ponemos una taza extra para la señal. A veces viene en forma de colibrí, a veces de plato compartido, a veces de llamada tardía que trae una risa desde otra ciudad, a veces de vecina que golpea la puerta con un tupper de guiso. Y yo, que antes creía que la espiritualidad era asunto de iglesias altas, aprendí que hay altares que caben en una mesa. Si esta historia te tocó como una mano tibia a la espalda, suscríbete y quédate conmigo. Cada vez que nos falte alguien, vamos a encender una señal con trabajo y amor, para que el más allá del miedo no nos quede tan lejos. Mi nieta ahora colecciona mapas de cielos. Los dibuja con lápices baratos y me explica sus caminos con paciencia de maestra. Yo colecciono listas de cosas que sí podemos hacer aunque el mundo se ponga de espaldas. Y en medio de nuestras colecciones, el mensaje que vino del más allá se nos quedó escrito en la puerta, para leerlo cuando salgamos y cuando volvamos. Respira. Camina. Ama con trabajo. Y cuando no sepas por dónde empezar, mira arriba y pon agua a calentar. Porque a veces el milagro no baja en llamas, sube en forma de vapor desde una olla que no se rinde. Y cuando el vapor empaña el vidrio, vuelve a aparecer un mensajito breve, infantil, urgente, dibujado por un dedo que ya no tiembla. No tengas miedo, abuela. Y no lo tengo. No porque el mundo sea bueno, sino porque aprendí dónde poner mi vela. La primera noche después de su regreso dormimos con la puerta del cuarto entreabierta, como cuando ella era chica y le daba miedo que los abrigos colgados parecieran fantasmas. Me pidió que dejara la lámpara prendida en la cocina, para que la casa recuerde el camino de la luz, dijo. Desperté varias veces solo para escuchar su respiración, esa música antigua que me enseñó a medir la calma. Al amanecer, el agua del hervidor cantó antes de que yo me levantara, era su forma de decir hoy también estoy. Ese día teníamos que ir a declarar. Puse 2 panés en una bolsa de tela, no por desconfianza en la justicia, por cariño a la espera. En el pasillo frío de la comisaría, mi nieta apretó mi mano con la fuerza justa para que yo no temblara. Habló claro, sin adornos, con la dignidad que tienen los que saben que decir la verdad no es un espectáculo. Cuando terminó, el oficial que tomaba nota se sacó las gafas y dijo algo que todavía me calienta las manos. Gracias por no callarse. No supe qué contestar, así que le ofrecí una rebanada de pan. A veces el agradecimiento necesita miga, no palabras. Volvimos a casa caminando despacio. En la esquina, la vecina del colibrí nos hizo una seña desde la ventana y dejó caer una bolsita con azúcar. Para el agua, gritó. Yo pensé que la bondad tiene puntería. Mi hija llegó más tarde con la cara de las madres que ya lloraron y ahora administran. Preguntó si había té. Preparé 3 tazas. Esta vez, las puse a la misma distancia unas de otras, como si midiera una geometría nueva de familia. No hablamos del hombre que quiso torcerle el rumbo a mi niña, nombramos sus obras y se las entregamos al papel de la denuncia, que es donde deben vivir para no infectar la casa. En cambio, le pregunté a mi nieta qué quería aprender ese mes. Dormir, dijo, y nos reímos, porque el humor también es un oficio. Esa semana inauguramos un ritual que todavía seguimos. Todos los atardeceres salimos a la vereda con una silla, miramos el cielo 5 minutos y hacemos la lista de lo que sí. Lo que sí, ese día, fue corto y suficiente. Respiré, comí, dije la verdad, volví. A veces el sí es un pan recién horneado,
no necesita manteca. La psicóloga del centro de salud vino a casa una tarde. Se sentó en la mesa, pidió un vaso de agua y nos habló con una claridad que no dolía. Dijo que el miedo no se vence, se acompaña, que hay días en que se sienta a comer con una, y entonces lo mejor es servirle un plato pequeño para que no pida postre. Mi nieta dibujó al miedo en un papel y lo pegó detrás de la heladera, para que no se haga el importante, explicó. Le puse un imán con forma de limón encima. Desde entonces, cuando abrimos la puerta para buscar leche, el miedo se queda quieto. Abrimos el cuaderno de tapas duras por la mitad y escribimos con marcador grueso, manual de señales con trabajo. Debajo, fuimos anotando lo que a ella le hacía bien de verdad: caminar hasta el río y tirar piedritas contando de a 7, cortar papelitos violetas y atarlos a la baranda del balcón como si fueran banderines de paciencia, cocinar arroz con leche los jueves y repartir porciones en frascos a 2 vecinas que viven solas, aprender a reparar cosas pequeñas, un botón, un cierre, una frase. Yo agregué una: enseñar a otras abuelas a leer el cielo sin asustarse. Si todo esto te hace bien escucharlo, quédate conmigo y suscríbete. Vamos a convertir la angustia en oficio y el oficio en abrigo para quien llegue. Un mediodía fuimos a la escuela de mi nieta. No para contar la historia con morbo, sino para pactar reglas de cuidado que no dependan de milagros. La directora, con manos de tiza y ojos de madre, propuso un buzón de señales, papeles anónimos donde cada estudiante pueda avisar si algo le aprieta el alma. Mi nieta levantó la mano y dijo que las señales también pueden ser horarios, que los talleres terminen con luz, que los pasillos tengan un adulto que no sea de piedra, que los teléfonos de confianza estén pegados junto al timbre. Vi cabezas asentir como girasoles obedientes. Entendí que la esperanza también se organiza. Volvimos de la escuela y la casa olía a naranja. La vecina del kiosco dejó una bolsa con cáscaras para perfume. Mi nieta puso a hervir las cáscaras con clavos de olor. El vapor era una carta sin palabras. Mientras tanto, me enseñó una canción que aprendió en la casita de la señora de la sopa. Decía que el amor no grita los avisos, los repite bajito hasta que alguien aprende. La cantamos fregando platos. Hay liturgias que no necesitan iglesia. La policía nos llamó a los pocos días. Está resuelto, dijeron. No pregunté detalles. Los detalles que hacen daño no mejoran la sopa. Hubo un papel más para firmar. Lo firmamos con manos sin rencor, no porque no duela, sino porque elegimos que la justicia sea un camino claro, no una hoguera. De regreso, mi nieta me pidió pasar por el río. Llevó una piedra plana, escribió encima con marcador: más allá del miedo. La tiró y la piedra saltó 3 veces. Mira, dijo, hasta las piedras saben cómo no hundirse de golpe. Aprendí de nuevo. Comenzaron a venir a casa otras abuelas. Algunas con el silencio agarrado de los dientes, otras con la indignación rompiéndoles los botones. Les serví té y les mostré el cuaderno. Les conté lo del colibrí, la radio, la foto, el muelle. Les aclaré lo más importante, que no hubo magia, hubo comunidad. Que las señales necesitan manos que las sostengan, la vecina, la señora del kiosco, el canoero, la psicóloga, el oficial con gafas, la directora con tiza. Una me dijo que le daba miedo mirar arriba porque no quería ver vacío. Le presté mis 5 minutos de vereda. Miramos juntas. Apareció una nube con forma de olla. ¿La ves?, pregunté. Asintió y se rió con la risa primera de su nieta, la que ya no está. Ese día entendí que el cielo aprende nuestros nombres si lo miramos seguido. En el primer cumpleaños después de su regreso hicimos algo nuevo. Dejamos una silla chiquita al lado de la puerta con un cartelito que decía para la señal. No pusimos velas de más, pusimos manos de más. Vinieron los de siempre y los nuevos. Cada quien trajo una señal trabajada. Una nena trajo un dibujo con flechas para orientarse si se pierde en la plaza. Un señor mayor trajo una lista de teléfonos impresos con letras grandes. Una maestra trajo un horario con caminos seguros al salir de la escuela. La psicóloga trajo el truco de contar 10 respiraciones antes de contestar a la culpa. Al final, mi nieta leyó en voz alta la última página del cuaderno. Cuando el miedo grite, responde con trabajo en voz baja. Una tarde de viento, se nos voló del balcón un papel violeta con la palabra lento. Lo encontramos 3 cuadras más allá, pegado a la reja de la capilla. A veces las señales también prueban si una las quiere de vuelta. Fuimos a rescatarlo, y de paso dejamos otro, limpio, en el banco de la plaza. Si lees esto y te duele el pecho, toma agua y llama a alguien que te sepa escuchar.
Más tarde, una chica nos mandó un mensaje: gracias por el papel del banco. Hoy me quedé. No hacía falta más. Hubo recaídas, sí. Días en que mi nieta volvió con los ojos apretados y la espalda rígida. Esos días, el manual decía: no dar discursos, pelar mandarinas. Poníamos gajos en un plato y contábamos despacito. Otras veces, yo fui la que perdió el pulso. Una madrugada me desperté con el corazón como pájaro encerrado. Me senté en la cocina, puse agua a calentar y abrí la ventana para escuchar si el mundo seguía. Ella vino descalza, se sentó en mis piernas como cuando pesaba poco, y con la frente en mi hombro me dijo: mira arriba. El cielo estaba desordenado, pero había una estrella cabezota que se negaba a apagarse. Nos parecemos, le dije. Se rió con la risa nueva, esa que ya sabe que no todo sale bien pero igual sale. Con el tiempo, el colibrí se volvió vecino. La radio dejó de prenderse sola porque yo aprendí el dial. La foto del río encontró marco. La flecha de tiza en el muelle se borró con la lluvia, como se borran los dolores cuando aprendimos el camino. Quedó el cuaderno, que ya no es manual, es álbum de vida. Quedó la silla para la señal, que a veces ocupa un perro callejero buscando sombra, a veces un cartero que necesita agua, a veces una amiga que no sabía que tenía permiso de llorar en voz alta. Al cerrar los ojos cada noche, repito en la lengua lo que el cuerpo ya aprendió: respiración, pan, 5 minutos de cielo, un mensaje enviado a alguien que lo precise, una lista de lo que sí. Entonces la casa hace un ruidito manso, como si asentara con la cabeza. Y yo, que empecé esta historia con un apagón en el corazón, la sigo con una lámpara pequeña que no se cansa. Si llegaste hasta aquí y sentiste que una luz también se te encendió, suscríbete y acompáñame. Cuando el miedo vuelva, porque vuelve, vamos a estar listos con trabajo, comunidad y ese más allá que no es de fantasmas, es de amor que aprendió a organizarse. Y cuando mi nieta me pregunta qué vamos a hacer mañana, le contesto siempre lo mismo: para que el futuro no asuste, vamos a mirar arriba y a poner agua a calentar. Porque el cielo nos dice por dónde, y la olla nos enseña cómo. Los días siguientes aprendimos a contar el tiempo con otras unidades, no en horas, sino en respiraciones compartidas, en platos lavados de a dos, en caminatas hasta el río con una piedra en el bolsillo para recordar que el peso también acompaña. Mi nieta empezó a tejer pulseritas con hilo violeta y a regalarlas a cambio de una historia. Para que cada muñeca se acuerde de su propio pulso, decía. Una mañana volvió con las manos manchadas de tinta. Había ido a la biblioteca del barrio y la bibliotecaria le prestó una mesa ancha para lo que haga falta. Allí pegó un cartel: mesa de señales con trabajo, pasá, sentate, contá. No había psicología barata ni consejos de imán de heladera, había agua, papel, tijeras y una paciencia que no asusta. La primera en sentarse fue una muchacha que hablaba como quien pide permiso a su voz. Traía un sobre en la mano y, adentro, una carta que nunca había enviado a su madre. Mi nieta no leyó la carta, la sostuvo con las 2 manos, la pesó, la acomodó como si fuera un pan crudo, y le dijo: cuando estés lista, la leemos juntas. La muchacha respiró, y supe, desde la puerta, que esa respiración era su primera señal. Aquí no curamos rápido, repetía mi niña, aquí ordenamos despacito. Si te hace bien escuchar esto, quédate conmigo y suscríbete. No te voy a prometer milagros sin manos, te voy a invitar a ensayar lo posible hasta que se vuelva hábito. Volvimos a la escuela para inaugurar el buzón de señales. Lo pintaron los chicos con colores que parecían voces. En la tapa, una frase que se nos quedó tatuada en la rutina: si te aprieta, déjalo acá. El primer papel cayó en silencio a la media hora. Alguien dibujó un nudo. Nadie pidió nombres. Se le contestó con un mapa simple: 3 caminos para desatarlo sin lastimarse, y un cuarto camino que decía: vení a merendar. Ese día la cocina de la escuela olió a galletas más que a tizas. A la tarde, en casa, mi nieta acomodó sobre la mesa el cuaderno de tapas duras y lo abrió en una página nueva: muestrario de valientes. Empezó a anotar sin apuro: la vecina del colibrí, por su puntería dulce; el oficial de las gafas, por decir gracias; la directora, por poner horarios que no asustan; la bibliotecaria, por prestar mesa y oídos; la muchacha del sobre, por sostenerlo sin romperse; el señor de la panadería, por dar pan de ayer sin vergüenza y pan de hoy sin esperar gracias; la psicóloga, por enseñar a achicar el plato del miedo. Al final, me escribió a mí: abuela, por aprender el dial.
Le pedí que me borrara de la lista porque todavía me trabo a veces en la perilla. Me miró seria. Los valientes también se traban. Acepté, con la humildad que me prestan los años. Vino septiembre, y el jacarandá de la esquina ensayó la fiesta con unos pocos pétalos violetas. Mi nieta propuso una travesía que parecía juego de niños y resultó ser misa diaria, salir a caminar cada mañana y encontrar 3 cosas que estén haciendo. Algunos días eran obvias, una flor, un negocio con persianas nuevas, un bebé con sombrerito. Otros días costaban más y entonces nacer podía ser una silla reparada, una sonrisa que se atrevió, un saludo donde antes había silencio. Anotábamos nuestras 3 cosas en una libreta pequeña y, al volver, las leíamos en voz alta en la cocina, como quien pasa lista y todos contestan presente. Una tarde el cielo se volvió de ese gris que tiene olor a álbum de fotos. Mi nieta venía seria, no triste, con una bolsa de castañas en la mano. Me pidió que volviéramos al muelle. En el camino, el viento nos despeinó hasta los recuerdos. Cuando llegamos, se quedó mirando el agua como si intentara aprender su idioma. «Abuela, hoy no quiero ser señal, quiero que me señalen», dijo bajito. No contesté. Le ofrecí mi hombro. A veces la mejor respuesta es prestar un paisaje. Se sentó en el borde del muelle con las piernas colgando y tiró 3 castañas, una por el miedo, otra por la culpa, otra por la vergüenza. La primera se fue rápido, la segunda dio vueltas antes de hundirse, la tercera flotó un rato como si no quisiera irse. «Está bien», le dije. «Hay cosas que se van entrenando más despacio». Se rió sin dientes, esa risa antigua de cuando tenía 6. Esa noche, ya en casa, encendimos una vela y la dejamos en el platito verde de las fiestas. Yo me quedé mirando la llama como se mira una palabra que no se pronuncia desde hace tiempo. Me vinieron ganas de escribir una carta al más allá del miedo y la escribí. Decía: «Gracias por devolverme a mi niña con más años y con más luz». La doblé en 4 y la guardé debajo del mantel, entre 2 pliegues, para que cualquier comida futura la encontrara. Al otro día, mi nieta puso el mantel y encontró la carta. No dijo nada, me besó en la frente como besan las enfermeras a los abuelos. Entendí que las cartas también se escriben para que otros las lean sin leerlas. Un domingo nos animamos a algo grande para gente pequeña, colgar una cuerda de punta a punta de la vereda y hacer un tendedero de señales. Cada vecino trajo una cinta con una palabra bordada o escrita con marcador. Lento, juntos, comer, llamar, dormir, decir no, decir sí, esperar. Cuando el viento pasó, el barrio aprendió a leer en movimiento. Un hombre que nunca salía se quedó parado un rato mirando decir no y, al rato, nos tocó el timbre para pedir una receta. «Nunca supe decir no al hambre», dijo, y nos reímos los 3 con una risa que abriga. Apareció el periodista, el del micrófono amable, a filmar el tendedero. Mi nieta le pidió un favor, que no grabara rostros, solo manos. «Las manos cuentan la historia sin exponer el corazón», dijo. Él aceptó. Filmó dedos que anudan, que sueltan, que acomodan, que sostienen, que saludan. El programa salió una noche de lunes, sin estridencias. Al día siguiente, la biblioteca recibió 3 cartas de otras ciudades. ¿Cómo se arma una mesa de señales con trabajo? Respondimos con una lista corta y honesta. Una mesa, agua, papel, tijera, una ventana, 5 minutos de cielo, un timbre y paciencia. Nada más. Nada menos. A comienzos de octubre, mi nieta trajo a casa una maceta con un esqueje de jazmín. «Para que el olor a jabón no tenga que inventarse», explicó. Lo plantamos entre las albahacas y el perejil, y le dimos la bienvenida con ese silencio de bautismo que tienen las casas viejas. Esa noche soñé con el patio lleno de racimos blancos, y al despertar tenía los dedos perfumados. A veces el cuerpo sueña más rápido que la planta y la prepara para su oficio. Hubo un día difícil. Llegó una carta anónima a la biblioteca con palabras de piedra. No decía insultos, decía dudas, que a veces hieren más. ¿No será que exageran? ¿No será que buscan atención? Mi nieta no se escondió. Colgó la carta en el tendedero y debajo, un sobre con tarjetas pequeñas que decían: «Podés preguntar sin lastimar». Los vecinos escribieron respuestas sin venganza, datos, horarios, puertas, teléfonos. Al final, un nene dejó su tarjeta con un dibujo, 2 manos y un plato hondo. «Para cuando no sepas qué decir», anotó.
Me pareció la teología perfecta para los días ásperos. Llegó el fin de semana largo y me invitaron a hablar en la parroquia. Me temblaron las rodillas, no por miedo a la gente, por respeto al tema. Mi nieta me acompañó y se sentó en la última fila, como hacen los guardianes que prefieren cuidar sin que los aplaudan. Dije poco, que yo no creo en fantasmas, que creo en trabajos, que a veces el cielo aprieta un botón y enciende una radio para recordarnos una canción que no sabemos desde chicas. Hablé de mi hija, de la policía, del oficial que dijo gracias, de la escuela, de la bibliotecaria, del colibrí, del muelle, del velero, de la piedra que salta 3 veces. Al salir, una mujer me abrazó y me susurró, «Hoy vuelvo a poner agua». Con eso me alcanzó. Esa tarde, de regreso, encontramos en la puerta de casa una caja de cartón con cintas. Adentro, 10 radios viejas. Para que practiquen el dial, decía una nota. Empezamos a repararlas con paciencia y a regalarlas a quienes quisieran aprender la canción del regreso. Cada radio salía con un papelito pegado. Prende bajito. Si suena estática, respira. Si suena música, llama a alguien. La música como excusa, la llamada como puente. Se acercaba otro cumpleaños, y mi nieta me propuso una travesura mansa, celebrar sin velas. Encendimos, en cambio, pequeñas luces en los marcos de las puertas y en las esquinas de la mesa, como si la casa necesitara puntos cardinales. Invitamos a pocas personas y a muchos silencios. En lugar de cantar el que los cumplas, cada uno dijo una palabra que quisiera que me acompañe el año: tranquilo, firme, tierno, vuelva, quédense, ríe, descansa. Yo dije gracias y sopa, por si el idioma de la fiesta se volvían 2. Un mediodía de viento leve, la bibliotecaria nos avisó que en el buzón había algo para nosotras. Era un cuaderno pequeño, de tapas celestes, con el título escrito a mano: Manual para cuando te encuentres. Dentro, frases simples, escritas por diferentes manos. No des explicaciones que no te piden. El cuerpo te habla, no lo corrijas, acompáñalo. Elige una ventana amiga. Si la vergüenza te grita, responde con trabajo lento. Elige una palabra abrigo para los días feos. Llama a tu abuela aunque hayan peleado. Pide pan en la panadería y una sonrisa sin vuelto. Recuerda, más allá del miedo hay gente. Esa noche, mi nieta pegó en la pared, junto a la silla para la señal, una hoja nueva del cuaderno celeste: abrigo. Debajo anotamos las nuestras. Para mí, mansa. Para ella, lento. Para mi hija, cerca. Decidimos que cada vez que una estuviera a punto de perder el compás, gritaríamos la palabra abrigo desde la cocina, como quien llama a comer. Funcionó más de una vez. Es un llamado que no asusta y al que se puede acudir sin ponerse prolija. Sé que quieres saber si el miedo vuelve. Vuelve. No con la misma ropa, pero vuelve. Algunos días se disfraza de prisa, otros de ganas de explicar demasiado, otros de silencio terco. Cuando llega, ya no corre la casa entera, corre hasta la mesa, le servimos un plato chico, lo dejamos dar 2 bocados y después lo ponemos a barrer. Si va a quedarse, que ayude, dice mi nieta. Y el miedo barre. No lo hace perfecto, pero lo hace. También sé que esperas un milagro final, de esos que cierran las historias con cintas de colores. No tengo ese milagro. Tengo, en cambio, la suma suave de muchos gestos que ya no necesitan aplauso. El colibrí que pasa a saludar sin puestas en escena, la vecina que aprendió a medir el azúcar del agua, el oficial que ahora pregunta 2 veces ¿estás bien? La directora que aprendió a leer la hora en la cara de los chicos. El señor de la panadería que dejó de envolver el pan con diarios viejos porque entendió que a veces las noticias hacen migas amargas. La bibliotecaria que baja una silla más cuando ve ojos cansados. Mi hija que ya no finge ser estatua, yo que arranco la radio sin miedo a equivocarme de dial, mi nieta que se permite no ser señal y acostarse temprano. Y, sin embargo, te prometo un final esperanzador, no por grandioso, por humilde. Cada noche, antes de apagar la lámpara de la cocina, nos asomamos al patio y buscamos una luz cualquiera. No siempre hay estrellas visibles. A veces es el foco de la panadería, a veces el cigarrillo encendido de un guardia a la esquina, a veces la ventanita de la casa de la señora de la sopa. Cualquier luz sirve como norte si una se acuerda de su nombre. Entonces, con esa luz prestada, repetimos nuestra oración pequeña: mira arriba. Pon agua a calentar. Y nos vamos a dormir con la promesa de una mañana que no nos debe nada, pero que siempre trae una taza si hay manos para sostenerla. Si esta historia te acompaña como una manta ligera,
suscríbete y sigue aquí conmigo. Cada vez que la vida nos pida señales, volvamos a organizarlas con trabajo y amor. Y cuando dudes, toma tu palabra abrigo, mírala a los ojos y dile, hoy te necesito. El otoño empezó a pintar las veredas con hojas que crujen como papel de carta, y mi nieta dijo que ese sonido era perfecto para ensayar despedidas que no duelen. Inventó un juego simple en la mesa de la biblioteca. Cada persona escribía en un trocito de hoja algo que quisiera dejar caer sin rencor, una costumbre que ya no sirve, una culpa vieja, un me callé por miedo, y luego salíamos al patio a soltarlo sobre el piso, escuchando cómo crujía. Si suena, ya salió, repetía, y la gente sonreía con vergüenza bonita. Yo pensé que ojalá todos los duelos tuvieran sonido de hoja seca y no de puerta que se cierra. Una tarde, llegó corriendo el hijo de la panadera con el susto hecho persona. Su hermana no había vuelto del turno de tarde de la fábrica. El barrio se encogió. A mí se me heló la sopa y el pulso. Mi nieta no gritó ni lloró, respiró hondo, sacó el cuaderno celeste y abrió en una página nueva que tituló Operativo Regreso. Nos repartió tareas como quien reparte cucharas. A los hombres del club les dio la zona de los galpones. A las maestras, los caminos iluminados. A los chicos grandes, la estación y los colectivos. A las abuelas, la olla. A mí, la lista de teléfonos. Sin héroes, con horarios, dijo, y la frase nos acomodó a todos la columna. Encendimos las radios viejas y fijamos un mismo dial por si hacía falta avisos. En la biblioteca colgamos un plano con alfileres, y a la par, una pizarra con mensajes cortos. Vimos una bufanda roja en tal esquina, una vecina oyó una puerta a las 22:15, la señora del kiosco vio pasar una bicicleta con 2 personas rumbo al sur. Nada de chismes, solo pistas y cuidado. Y en mi cocina, la olla grande dijo presente, porque la búsqueda también pide calor. Cerca de la medianoche, llegó el primer alivio. Un texto corto de una vecina de otra cuadra. Había visto a la muchacha entrando apurada a la casa de una tía para esconderse del mal clima y de un hombre que la siguió unas cuadras. No estaba perdida, estaba asustada. El susto también extravía. La acompañaron hasta su casa entre 2 señoras y un inspector de tránsito que pasaba. Cuando la vimos doblar la esquina con la bufanda roja al cuello, al barrio entero se le cayó un suspiro que daba para llenar globos. Mi nieta la abrazó, no con la épica de los noticieros, con la ternura de un aquí estamos. La chica lloró y dijo algo que guardé como receta. Cuando vi la pizarra, me animé a tocar el timbre. Esa noche dormimos tarde, pero dormimos juntas. Si este modo de organizarnos te da un hilo de calma, suscríbete y quédate. Vamos a seguir guardando instrucciones sencillas para noches difíciles. Los días que siguieron trajeron pruebas chicas que pesan. Alguien rayó con aerosol el frente de la biblioteca con palabras feas que no merecen tinta. Fui la primera en verlo y se me armó una bronca cuadrada en el pecho. Mi nieta me tocó el codo, me acercó un balde y un cepillo y me dijo, trabajemos la bronca. Limpiamos juntas la pared con movimientos lentos. El barrio se sumó con trapos, y en media hora las letras eran solo espuma sucia deslizándose al cordón. En su lugar, pintamos un rectángulo blanco y, encima, una frase que propuso la señora del kiosco, aquí no se grita, aquí se repite bajito hasta aprender. Pasaron 2 de los que habían escrito, yo los vi de reojo. Bajaron la mirada y siguieron. No dije nada. Aprendí que a veces la victoria es una pared limpia y una olla encendida. Entretanto, mi nieta tuvo su primera recaída fuerte. Volvió de la escuela con la respiración como tijera apurada y las manos buscando algo que no encontraban. No pregunté. Abrí la ventana, puse agua a calentar, acerqué el cuenco de mandarinas. Tomó una, la peló muy despacio y dejó los gajos alineados como un rosario de naranja. Lloró poco y bien, con lágrimas que no intentan convencer. Cuando pudo hablar, solo dijo, hoy no pude con la puerta del taller, me quedé mirando el picaporte como si fuera un juez. Nos quedamos sentadas, a la par, hasta que el vapor de la pava hizo ruido de tren que llega. Vamos paulatino, propuse. Subimos al techo a mirar el barrio. El jacarandá estaba lleno. Ella eligió una flor que había caído y se la puso detrás de la oreja. Quise decirle que la vida es esto, bajar, subir, pelar, mirar arriba, pero no dije nada. A veces la compañía es silencio con flores. A partir de aquella noche, inventó el ensayo de puertas.
Cada tarde abríamos 5 puertas diferentes de la casa, contando 5 respiraciones antes del picaporte y 5 después. Luego salíamos a la vereda y practicábamos con el portón pesado de Doña Teresa, la puertita del jardín de infantes, la reja del club. Los vecinos nos miraban con curiosidad y después se sumaban. El del medio, mi hijo, vino 2 tardes seguidas a ensayar su puerta interna, esa por la que no pasaba desde que era muchacho, la del llanto. Lloró 2 minutos a reloj. Y luego hicimos puré de calabaza. Quedó con grumos, como corresponde. En la escuela, el buzón empezó a multiplicar palabras como un árbol que encontró lluvia. La directora organizó una ronda para responder por grupos: estudiantes, docentes, familias. Cada respuesta debía traer al menos un teléfono, un horario concreto y un lugar seguro. Las soluciones también se aprenden con datos, dijo. Mi nieta sumó un detalle hermoso. Cada papel respondido volvía con una pulserita violeta. No como trofeo, como recordatorio de pulso. Vi muñecas alzarse orgullosas en el patio y me dio por pensar que ese color debería venir de serie en los corazones. En casa, la mesa de la biblioteca nos quedó chica, y pasamos al salón del club los sábados a la tarde, feria de señales. Se montaban puestos con simples milagros fabricables, un mapa del barrio con caminos de luz, una mesa de primeros auxilios que no asustan, respirar, hidratar, llamar, un taller para aprender a reparar cierres, porque a veces el mundo se abre donde no debe, una estación de cartas cortas con frases útiles: llegué bien, podés pasar, estoy por salir. Los varones del equipo de fútbol, que al principio venían a mirar, terminaron haciendo de guardia amorosa en las esquinas de regreso. Uno de ellos, el más grandote, me dijo: nunca supe dónde poner las manos, ahora ya sé, sostienen bolsos y acompañan. Lo anoté en el cuaderno como si fuera un poema. Una mañana, nos llegó una carta desde la casita de la señora de la sopa, la que refugió a mi nieta cuando más lo necesitó. Invitaba a un almuerzo de cielos. Cada quien debía llevar una historia de una vez que miró arriba y encontró consuelo. Fuimos con un frasco de arroz con leche y la foto del muelle. Escuchamos relatos que parecían campanas: un conductor de colectivo que frenó por intuición y evitó un accidente, un cura que aprendió a decir no sé y por eso no apuró sufrimientos, una peluquera que dejó de hablar mientras cortaba porque entendió que había cabezas que querían silencio. Mi nieta contó lo del vidrio empañado con no tengas miedo, abuela, y la sala entera se guardó esa frase donde se guardan los remedios buenos. Hubo noches de lluvia en las que la radio no agarraba bien el dial y creíamos que la canción de siempre no iba a salir. Yo torcía la perilla con paciencia de yesero, y a veces solo venía estática. También es música, me dijo ella, riéndose. Empezamos a usar la estática como alarma suave. Cuando el ruido blanco suena, paramos y chequeamos cuerpo, agua, ventana, mensaje. Me di cuenta de que durante años caminé con mi propia estática a cuestas sin atenderla. Ahora la escucho y la convierto en lista. Un día, la municipalidad nos ofreció un reconocimiento. No de esos que se enmarcan y se cuelgan de la sala, uno sencillo: presupuesto para imprimir afiches del mapa de regreso y colocarlos en paradas de colectivo, escuelas nocturnas y centros de salud. Diseñamos entre todos un póster con 4 columnas: si vas, si vuelves, si te pesa, si viste algo. Abajo, los teléfonos reales y los horarios reales de gente que atiende. Nada de eslogans grandilocuentes, puro dato con ternura. Los pegaron jóvenes en bicicleta mientras cantaban bajito. Yo lloré mirando cómo el papel liso se pegaba a la pared húmeda sin arrugarse. Ojalá todos los planes se aprendieran así, con pegamento y canciones. En medio de tanto orden nuevo, llegó la noticia vieja que yo temía. El hombre que había querido torcerle el rumbo a mi nieta quedó en libertad bajo ciertas condiciones mientras continuaba el proceso. La palabra libertad me sonó a puerta mal cerrada. A mi nieta también, la vi en los hombros. Esa noche no fuimos valientes, fuimos honestas. Cerramos bien las ventanas, avisamos a los vecinos más cercanos, reforzamos los caminos de luz y nos quedamos juntas mirando una película tonta, de esas que te recuerdan que reír también es una defensa. No quiero que este sea el final de mi historia, dijo sin dramatismo. No lo es, le respondí, y le acerqué un plato de tostadas con miel. Nos dormimos temprano, como cuando a los niños se los protege con sueño. Al día siguiente, decidimos sumar una capa más de cuidado que nos pareció hermosa: la ronda de vuelta. A la hora en que más gente regresa del trabajo o del estudio, un grupo de vecinos, rotativo, sin héroes cansados,
se planta en esquinas clave con termos y ojos atentos. No para vigilar con miedo, para acompañar con presencia. El primer día fue raro, el segundo ya era hábito. Se oían frases lindas. Llego contigo hasta la plaza, te escribo cuando entres, mañana estás tú y pasado estoy yo. Eso es lo que yo quería enseñarle a mi nieta sin saber cómo, que un barrio no espanta la oscuridad a gritos, la disuelve con compañía. En casa, la silla para la señal empezó a estar ocupada casi todas las tardes. Una maestra que necesitaba llorar con 2 pañuelos, un chofer que pidió quedarse 15 minutos en silencio antes del turno de la noche, una chica que dejó una carta para cuando se sienta tentada a volver a un lugar donde no la quieren bien. La silla se gastó un poco y el menor de mis hijos le reforzó las patas, como se refuerzan las decisiones. Le pasó lija, le dio aceite, la dejó lisa y firme. Que aguante tantos regresos como hagan falta, dijo. Le besé la frente en silencio. Una mañana de sábado, mi nieta llegó con algo nuevo, un puñado de llaves viejas que había juntado en el mercado de pulgas. Las colgó en la biblioteca con etiquetas: llave para decir no, llave para entrar tarde sin culpa, llave para apagar el teléfono, llave para pedir ayuda, llave para llorar en el colectivo mirando por la ventana. Cada persona que pasaba elegía una, se la quedaba por una semana y la devolvía con un papelito contando para qué la usó. La gente empezó a hablar del llavero como si fuera un talismán. A mí me gustó porque enseñaba algo que tardé años en aprender. A veces la puerta ya está abierta, pero usar una llave simbólica te recuerda que es tu decisión cruzarla. Y en medio de tanto andar, un mediodía cualquiera, sucedió algo que no pedimos y nos abrazó igual. Recibimos una carta de una mujer de otra provincia que había visto el tendedero por televisión. Decía que su nieta se había ido de casa con 14 años y que volvía y se iba como un cometa. Nos pedía instrucciones, no milagros. Le mandamos el manual para cuando te encuentres, 3 pulseritas violetas, un afiche del mapa de regreso y una radio reparada. 2 semanas después, nos llegó una foto, 2 tazas sobre un mantel floreado y, al fondo, una puerta entreabierta con luz. Primera tarde sin gritos, escribió. Colgué esa foto en la biblioteca, al lado del muelle. Quedaban bien juntas. Agua y luz. Hay días en que me siento vieja de golpe, no por el cuerpo, por la cantidad de nombres que cargo. Entonces mi nieta me receta 5 minutos de cielo, 2 mandarinas, una siesta corta y un llamado a alguien que no espera mi voz. Hago la lista y me pasa el cansancio de futuro. En otros días la que flaquea es ella, y entonces saca del cajón el cuaderno rosado de cuando era niña, lee si me pierdo, mira arriba y nos reímos de haber sobrevivido con una consigna tan simple y tan exacta. No quiero mentirte, la ciudad no se volvió un templo, sigue teniendo esquinas ásperas. Pero ahora esas esquinas tienen nombres de gente, horarios de ronda y mapas pegados. Y cada vez que mi nieta duda de su fuerza, nos paramos frente al tendedero, leemos esa palabra que pusimos de a 2, lento, y la vemos flamear hasta que nos baja la ansiedad a la lengua. Entonces, con la lengua mansa, cocinamos. O hacemos radio. O escribimos cartas. O salimos a abrir puertas. O nos quedamos en casa, que también es militancia. Si quieres que sigamos armando juntos este operativo regreso que cabe en cualquier barrio, suscríbete y acompáñame. En la próxima parte te cuento cómo convertimos el mapa de regreso en una aplicación de papel. Sí, de papel, para los bolsillos de los chicos, y cómo el jacarandá nos regaló el gesto que faltaba para cerrar el año sin cerrar el corazón. La aplicación de papel nació una tarde de viento, cuando un chico del barrio dijo que no tenía datos y que, además, el celular le temblaba en la mano cuando se asustaba. Mi nieta dibujó en una hoja A4 un rectángulo con pliegues y me dijo, vamos a meter un mapa dentro de un bolsillo. En la mesa de la biblioteca recortamos, plegamos y probamos como si estuviéramos haciendo barquitos de infancia. Quedó un librito mínimo, de 8 caras, que se abre como acordeón. En la tapa, una frase sin heroísmo, si estás cansada /diagonal, o este papel camina contigo. Adentro, 4 bloques simples, voy, vuelvo, si me pesa, si veo. Ningún sermón, rutas claras a pie con dibujitos de faroles, bancos, kioscos amigos, paradas con buena luz, 2 respiraciones ilustradas con flechas, 3 teléfonos grandes, un cuadradito para que cada cual escriba su palabra abrigo, al dorso, un mini diario de 3 líneas, hoy pude, /diagonal me costó, /diagonal mañana intento. Lo plastificamos con cinta ancha, la de embalar, porque la lluvia a veces quiere leer y hay que invitarla sin que borre.
Repartimos los primeros 100 en la salida de la escuela nocturna. Vi manos grandes guardando el acordeón en el bolsillo del pantalón, como quien guarda una moneda de la suerte. A la semana, uno de los chicos volvió y me dijo que, cuando le subió el miedo en el colectivo, abrió el papel y leyó su palabra abrigo, cerca. Me bajé una parada antes, crucé al kiosco iluminado y respiré con la señora de la caja. Llegué igual, pero más entero, contó, y yo entendí que un mapa de bolsillo puede coser una noche abierta. El jacarandá, mientras tanto, se puso de acuerdo con el calendario. Estalló en violeta como una noticia buena que nadie grita. Mi nieta propuso hacer el gesto que faltaba, el bautismo de regreso. No para celebrar lo que dolió, aclaró, sino para agradecer los pasos que se animaron. Una tarde, cuando el sol ya no muerde, nos juntamos en la esquina. Cada persona traía algo pequeñito que le hubiera ayudado a volver. Un boleto con la hora marcada, una pulsera, una tiza, una llave simbólica, una receta doblada, una carta con 2 renglones. Debajo del árbol, extendimos un mantel blanco como una página nueva. Leímos en voz baja lo que cada quien dejaba, y luego mi nieta subió a la vereda con una jarrita y regó el pie del jacarandá con agua de lluvia guardada en frascos. Para que siempre haya sombra cuando haga falta, dijo. El viento sacudió las flores como aplauso de tela. Yo pensé que hay ritos que deberían enseñarse en la escuela junto con las tablas de multiplicar. Las radios viejas siguieron encontrando dueños. Un colectivero se llevó una, la ajustó al tablero y me juró que, cuando suena la estática, baja el ruido de su cabeza y mira mejor los bordes. La señora del kiosco aprendió el dial y ahora, a ciertas horas, pone bajito la canción del regreso. A veces, de casualidad, se cruzan las melodías en la calle y parece que el barrio respirara a compás. No todo fueron pétalos. Una noche aparecieron mensajes anónimos diciendo que la feria de señales sembraba miedo. Mi nieta respiró hondo, me pidió la olla y contestó con invitaciones. Vengan a ver. Aquí no sembramos miedo, sembramos caminos. Vinieron. Les pusimos delantal y les dimos la estación de primeros auxilios que no asustan, vasos de agua, sillas, 3 preguntas, números, un abrazo que pide permiso. Se quedaron hasta el cierre. Uno de ellos, el más desconfiado, ayudó a doblar mapas y se llevó 5 para su cuadra. No sabía que el miedo aprende a barrer, me dijo. Aprende si le das escoba y horario, respondí. Hubo una noche larga, de esas que comprueban si el manual sirve. Una vecina no volvió a su hora y su teléfono quedaba en buzón. El operativo regreso se activó como si tuviera resorte, radios, mapa en pizarra, ronda de vuelta, club encendiendo las luces del patio, la escuela abriendo un salón con agua y mantas, la municipalidad encendiendo faroles que suelen dormir. A las 2 de la mañana, la vieron sentada en un peldaño, sin peligro, pero sin aire. Se había quedado sin ganas en una esquina sin nombre. La trajeron de la mano. La recibimos sin preguntas que hieren. Le ofrecimos sopa. No me pasó nada malo, dijo avergonzada. Te pasó la noche, explicó mi nieta, y acá sabemos su idioma. Entendí que también hay que organizar el regreso de las personas que no tuvieron tragedia, solo cansancio. Con el jacarandá lleno, lanzamos la serenata lenta, una vez por semana, sin horario fijo para evitar cámaras, 2 guitarras y una flauta recorren las cuadras con canciones que no hacen llorar, cancelan el ruido y le dan al barrio un latido amable a esa hora en que la cabeza fabrica monstruos. La primera noche, me pareció escuchar desde adentro la risa de mi esposo joven, no porque volviera, sino porque la música le abría espacio a la memoria sin que doliera. La aplicación de papel creció, armamos versiones por edades. Para los más chicos, dibujitos con faroles sonrientes y señores faro, kioscos, ferreterías, panaderías, que aceptaron ser punto de llegada, pusimos un sticker de estrella cuando alguien usaba el mapa y regresaba contando. Para los adultos mayores, letra grande, bancos marcados, baños amigos, taxis confiables por zona. Para mujeres que salen tarde, rutas en grupitos, horarios de ronda, teléfonos de paso por voz. Nada de GPS, pliegues y memoria. En el borde inferior, una plegaria laica. Si te pesa, no te quedes sola. Si ves, no mires a un costado. Si dudas, llama. Si llegas, avisa. La municipalidad ofreció imprimir 1000 más. Aceptamos con una condición escrita en tiza, que el violeta del jacarandá estuviera en cada afiche, como contraseña del barrio. El diseñador vino a la biblioteca,
Olió la cinta adhesiva, se manchó con témpera y entendió que no queríamos marca, queríamos memoria. Mi hija, que había pasado del traje de la fuerte al delantal de cerca, se animó a coordinar la ronda de vuelta de los miércoles. La vi con un termo y una lista en la mano, acomodando con dulzura firme a los voluntarios. A veces pasaba su ex a buscar a los chicos y se quedaba un rato en la esquina, sin togas ni cuentas, solo un padre con manos que por fin tenían trabajo útil, sostener linternas y escuchar. Yo pensé que el perdón, cuando es verdadero, no cuenta anécdotas, reparte sillas. El menor de mis hijos, el de la carpintería, propuso construir bancos de espera amable para paradas que están a oscuras. Los hizo con madera clara y los barnizó con paciencia. Los pintamos con frases mínimas: respira, falta poco, ya viene, me avisas cuando llegues. La primera noche robaron uno. La segunda lo devolvieron con un papel: perdón. Sirve más ahí que en mi patio. Lo atornillamos mejor y le agregamos un clavito con un llavero, para no llevarte lo que no es tuyo. El barrio también aprende. En noviembre, el jacarandá empezó a alfombrar de violeta la vereda. Mi nieta inventó la lectura en pétalos. Sentarnos sobre ese violeta, en ronda, a leer en voz alta el cuaderno celeste manual para cuando te encuentres, mezclado con cartas anónimas y el mapa de regreso, como si todo fuera un solo libro de instrucciones escrito por muchas manos. Un día leyó su propia carta, la del día en que volvió. Regresé con un mensaje del más allá del miedo. Nadie aplaudió. Los pétalos hacían suficiente ruido. Llegó diciembre con su prisa de inventario. Decidimos cerrarlo sin cerrar el corazón. Bajo el jacarandá hicimos el balance de lo que sí. Cada cual tenía que escribir en un papelito 3 síes de su año y colgarlos de una cuerda: si pedí ayuda, si llegué a tiempo, si aprendí el dial, si supe decir no, si volví a dormir, si dejé la culpa en un banco y seguí. Yo colgué mis 3 síes: si confío, si pregunto menos por qué y más cómo, si pongo agua a calentar antes del miedo. Mi nieta colgó los suyos: si me regalo tardes lentas, si sé abrir puertas a mi ritmo, si organizo la esperanza. El viento leyó en voz alta sin equivocarse. Esa noche de calor tibio, antes de apagar las luces de la biblioteca, apareció una mujer en la puerta con una maleta chica. Tenía la cara de quienes llegan del camino largo. Sostuvo el acordeón de papel con dedos que temblaban y preguntó apenas: «¿Aquí también hay silla para la señal?». Le ofrecimos la nuestra. Se sentó. No dijo su historia, dejó sobre la mesa una llave vieja y una palabra abrigo escrita con virome: «Quédate». Le serví agua. Mi nieta le señaló el jacarandá. La mujer miró arriba. Lloró 2 lágrimas buenas. Sonreímos las 3, como si ahí mismo, en mitad de diciembre, el año tuviera la decencia de empezar otra vez. Si algo de todo esto te dio una herramienta, suscríbete y quédate cerca. En la próxima parte te muestro cómo armamos el botiquín de señales para mochilas: una latita con tiza, minimapa, 3 teléfonos, un caramelo y una nota para quien te encuentre, y como la primera lluvia fuerte del verano nos enseñó que, cuando el cielo se cae, un barrio organizado no se quiebra, se abre. El botiquín de señales nació en una mesa chica, con latas de galletitas lavadas y secadas al sol. Adentro pusimos lo mínimo imprescindible, lo que cabe en un bolsillo sin hacer ruido: un pedacito de tiza envuelto en papel para no manchar, el acordeón del mapa de regreso doblado como si respirara, un papelito con 3 teléfonos grandes escritos a mano, un caramelo de miel para el susto que aprieta la garganta, una curita, y una nota que dice: «Si me encuentras y no puedo hablar, ofréceme agua y acompáñame a un lugar con luz». Cerramos cada lata con una gomita violeta. No era un amuleto, era un recordatorio de que los milagros piden logística. Las primeras 10 latitas se fueron como pan caliente. Una madre me dijo que se la pegó con cinta dentro de la mochila de su hija, a la altura del corazón, para que le suene si la necesita. Un muchacho la guardó en el bolsillo del buzo y juró que solo con el peso ya se sentía menos solo. Una abuela vino con su nieto más chico y pidió 2, una para él, otra para mí. Nos las cambiamos cuando alguno tenga día pesado. Me gustó esa matemática. Intercambio de herramientas como se intercambian turnos para soñar. El verano entró con un calor sincero y una nube que se quedó quieta encima del barrio como un pensamiento que no decide. Cuando cayó la primera lluvia fuerte, el agua fue mucha y de golpe, con ese ruido que te quita el reloj de la cabeza. Las zanjas desbordaron, la plaza se volvió charco, el jacarandá soltó flores y hojas sin preguntar si alguien las quería. También llegó la prueba.
2 calles se anegaron y a 3 casas les entró el agua hasta los tobillos. La señora del kiosco, con su puntería buena, mandó un mensaje al grupo de la ronda. Abrimos el plan B, Casa Puerto. El plan B estaba escrito hace meses en la pizarra de la biblioteca. Cuando el cielo se caiga, 3 casas del barrio en altura se vuelven puertos. Allí hay termos, toallas, sopas, enchufes, mantas y, sobre todo, ojos despiertos. Mi casa era uno de esos puertos. Puse la olla grande sin pensar, como quien enciende un faro que conoce. Mi nieta sacó las latitas y las acomodó en una caja seca, por si hacía falta repartir a la salida. Llegó la primera familia con bolsas de basura llenas de ropa, un perrito envuelto en una toalla y el miedo en la cara pidiendo lugar. Entraron sin ceremonia. Cuando el agua llega, los trámites sobran. Lo más raro fue el silencio que se hizo adentro, un silencio útil. Nadie narró su desgracia como si estuviera en la radio. Cada quien ocupó una tarea. Uno secaba pisos, otro pelaba papas, otro iba y venía con baldes. Mi hija anotaba en la pizarra lo que hacía falta, el menor reforzaba el enchufe más alto con cinta aisladora, el del medio llevaba y traía niños como si fueran noticias buenas. Mi nieta, con su voz calmada, repartía latitas y marcaba con tiza en el suelo caminos para no resbalar. La tiza también sirve bajo techo, dijo, y la amé por la capacidad de encontrar herramientas en cualquier cajón. En medio del barullo, un señor grande se sentó en el escalón con la respiración corta. Le ofrecí el caramelo del botiquín, le acerqué agua y le pedí permiso para contar con él 5 respiraciones mirando la lámpara. A la tercera, ya estaba más abajo del susto. Me miró como se mira a una enfermera de guardia nocturna y me dijo, creí que me iba a morir de vergüenza. Le respondí sin pensarlo, aquí la vergüenza barre pisos y después come. Sonrió. Cuando el agua empezó a bajar, fue el primero en agarrar el trapo. La señora del kiosco avisó por radio que la otra casa puerto ya tenía 20 personas y pedía toallas. La tercera pedía leche. Repartimos por calles, como se reparten cartas en familia cuando la lotería es quedarse de pie. Un chico de la escuela llegó empapado, con su acordeón de papel pegado a la remera. Se mojó, profe, abuela, corrigió. Se lo cambiamos por otro y le puse una gomita nueva. Aprendimos que el papel también vuelve, dijo mi nieta, y yo memoricé esa frase para cuando el invierno quiera hacernos olvidar. Cuando escampó, el barrio parecía recién lavado, con ese brillo de cocina fregada en domingo. Salimos a ver daños. Hubo paredes que pidieron pintura, colchones que hubo que exprimir, un par de libros que se dejaron morir sin drama. Pero también hubo la prueba de que no estábamos improvisando. Los bancos de espera amable resistieron, los mapas de regreso seguían pegados, la ronda de vuelta se transformó en ronda de mangueras, las radios compartieron dial sin pelear, y el jacarandá, empapado, sacudió su violeta como un pañuelo que dice «aquí sigo». Yo me senté un minuto en el borde de la vereda, con el delantal pegado a la piel y la espalda cansada bien. Cerré los ojos y recé la oración de las casas puerto, que nunca nos falte olla para el que llega y que nos sobre paciencia para el que no sabe pedir. Esa noche, cuando el barrio por fin bajó los hombros, encendimos la radio. Sonó estática al principio, ese ruido blanco que ahora ya no asusta. Mi nieta tocó el dial con la delicadeza de quien soba una cicatriz. La canción apareció como si hubiera estado esperando bajo el agua, la misma de siempre, la del camino de luces encendidas. Es increíble que vuelva sola, dijo una vecina. No vuelve sola, le expliqué. La invocamos entre todos, con faroles y hombros. Me miró y asentó. A veces la teología doméstica es más fácil de entender que la grande. Los días siguientes fueron de inventario y reparación. Abrimos las latitas para reemplazar curitas húmedas y caramelos derretidos. Lavamos las gomitas, secamos mapas con el sol de la azotea, reescribimos teléfonos con letra grande. Agregamos una tarjeta nueva. Si tu casa se volvió río, esta es tu casa por 3 días. También sumamos a cada botiquín una bolsita con tiritas reflectantes para mochilas. De noche, el regreso también se ve. Un nene de 5 años, hijo de la chica de la bufanda roja, me preguntó si el jacarandá se había enfriado con tanta lluvia. Le puse la mano al tronco y estaba tibio. ¿Ves? Le dije, los árboles no se asustan del agua, saben que la tormenta también es parte. Se quedó pensando con la seriedad perfecta de los 5 años y me regaló su tesoro, una piedrita lisa. Para tu bolsillo, por si te da miedo la vereda cuando llueve.
Desde entonces camino con esa piedra y con el acordeón de papel, y siento que llevo en el bolsillo la mitad del barrio. Hubo un reencuentro que no esperábamos. La señora de la sopa, la que le tendió la mano a mi nieta en su noche más difícil, vino desde su cuadra con una olla enorme y dejó servido el almuerzo en la biblioteca. El agua me recordó que la vida se cocina grande, dijo. Marqué esa frase en la pizarra. Comimos todos parados, con cucharas distintas y el mismo apuro manso. Al final, ella me tomó la cara con sus manos blanditas y me dijo al oído, no dejes de organizar el amor. Lo prometí sin juramentos, que a mi edad aprendí que prometer es hacer lista. El sol volvió a su oficio, la ropa tendida se convirtió en banderas y la ciudad retomó sus ruidos. Nosotros seguimos sumando pequeñas certezas a la libreta, que un barrio con mapa de papel camina mejor, que una latita puede ser un salvavidas, que la música no baja el agua, pero baja el pulso, que la vergüenza se ocupa si le das un trapo, que el miedo barre si le marcas los bordes, que los datos son caricias cuando llegan a tiempo, que los jacarandás lloran violetas para recordar que lo bello también se cae y no pasa nada. Esa tarde, antes de dormir la siesta, mi nieta dejó una latita sobre mi mesa de luz. Adentro, además del kit básico, había un papelito nuevo, para la abuela, palabra abrigo, mansa, si hay tormenta, llamar a la de siempre. Debajo, el número de mi hija escrito con tinta gruesa. Reí y lloré en el mismo gesto. Llamé a mi hija sin motivo, solo para probar la línea. Sonó 2 veces y atendió con voz de cocina encendida. Nada, hija, le dije, estaba haciendo inventario de amores. Se rió. Comprobamos que la señal funcionaba. Colgué. Dormí una siesta humilde, con la certeza rara de quien ya no teme al ruido de las nubes. Al anochecer nos sentamos bajo el jacarandá. El barrio olía a tierra y a pan. Mi nieta me tomó la mano y, sin grandilocuencias, dijo, volvimos otra vez, abuela. Asentí. En el tendedero colgaba la palabra de siempre, lento, flameando como si supiera bailar todos los ritmos. Miramos arriba, por costumbre buena. Y antes de entrar a poner agua a calentar, dejé una latita en el banco de la vereda, a la vista, con un papel que decía, si te pesan los pasos, siéntate. Si te pesa el pecho, golpea. Si no te pesa nada, mira el cielo conmigo. Si esta manera de vivir te acomoda el alma, suscríbete y quédate cerca, cuando llegue la próxima lluvia, porque llega, la vamos a esperar con mapa, latita, sopa y la obstinación de un barrio que ya aprendió a abrirse en vez de quebrarse. El calor siguió enseñándonos el ABC de la paciencia, y la ciudad, con su rumor de sartenes y motores, fue volviendo al tono de siempre, ese que ya no me asusta porque aprendí dónde poner mi oído. Una tarde, mientras yo acomodaba frascos de vidrio en la alacena, mi nieta llegó con un brillo en los ojos que reconocí de cuando descubría tesoros en los cajones del abuelo. Abuela, vamos a hacer una escuela, dijo, y apoyó sobre la mesa un cuaderno nuevo, de tapas amarillas. No era una escuela con timbre y pupitres, era una escuela de señales. Para que no dependan de mí ni de vos, explicó, para que cualquiera que llegue pueda aprender a organizar un regreso aunque nunca haya oído nuestra canción. La primera clase fue en el salón del club, con sillas prestadas y ventiladores que hacían el ruido exacto de un verano que decide quedarse. Llegó gente de todas las cuadras, abuelas con bolsos de costura, chicos con gorras, madres con carritos, 2 taxistas, el bibliotecario con su lápiz detrás de la oreja, la señora del kiosco, el oficial de las gafas y un enfermero que traía un botiquín verdadero por si el susto se volvía carne. Mi nieta puso en la pizarra 4 verbos que sonaban a casa limpia: respirar, avisar, acompañar, volver. Debajo, letras grandes, sin héroes, con horarios, con pan. Los vi tomar nota como quien copia una receta heredada. Hicimos prácticas sencillas, como ofrecer agua sin invadir, como preguntar te acompaño, sin mandar, como dibujar un camino de luz en un mapa de papel, como sostener 10 segundos la mirada sin convertirla en interrogatorio. Cuando se fueron, cada quien se llevó una tarea mansa: hacer un inventario de luces en su cuadra y anotar 2 puertas amigas. Yo me quedé viendo al salón vaciarse con la satisfacción humilde de la olla que se apaga sabiendo que no quedó nadie con hambre. Los días siguientes tuvieron pruebas chicosas que, sin embargo, pesan. Una muchacha nueva en el barrio llegó a la biblioteca con la desconfianza colgándole de los hombros. Traía una mochila liviana y una mirada que se entrenó para esconderse. No pidió nada. Se sentó en la mesa y acarició una latita con la yema de los dedos.
Mi nieta se acercó con su tono de aquí no apuramos a nadie y le dejó cerca un acordeón de papel sin decir palabra. Tardó casi 1 hora en abrirlo. Cuando lo hizo, se le aflojaron los labios y dijo apenas: «Pensé que iba a tener que aprender de golpe». Le respondimos con un vaso de agua y una silla. A veces el milagro es una demora respetada. El jacarandá, que ya se sabe parte de la familia, nos regaló una tarde un espectáculo de sombra sobre la vereda. Mi hija propuso aprovechar ese teatro natural para ensayar finales que no pinchen. Círculo de cierre sin tijera, anunció. La idea era simple y poderosa. Cada cual iba a decir en voz baja algo que necesitara concluir sin violencia, una discusión vieja, una promesa que ya no cabe, un hábito que raspa, y lo sellaría atando una cinta violeta al tendedero. El viento leyó todas las cintas con su voz de sábana limpia. Al terminar, nadie aplaudió. Solo se escuchó cómo cruje un barrio cuando acomoda el alma. Una mañana, me llegó una carta del cura del barrio invitándome a dar una charla pequeña en el salón parroquial. Me temblaron las manos como la primera vez que cambié un bombillo, no por miedo, por responsabilidad. Fui con mi delantal puesto, porque a estas alturas ya no me saco el uniforme de abuela que cocina y escucha. Hablé poco y despacio. Les conté que yo no creo en sustos que vienen del cielo a ordenar las cosas y nuestro trabajo. Creo en un cielo que reconoce la mesa puesta y se sienta. Les dije que el más allá del que me habló mi nieta existe, pero no como un teatro de sombras, sino como una calle a la que se llega con mapas, radios, faroles y manos. Al terminar, una señora se me acercó con una foto gastada y me dijo: «Lo único que me falta para volver a cocinar es una excusa». Le di una latita. «Entonces vuelva porque alguien va a tocar el timbre hoy mismo», prometí, y esa tarde golpeó una vecina pidiendo tiritas para su mochila. La señora se las dio y, de yapa, un plato de fideos. En la escuela de señales, el oficial de las gafas pidió hablar. Traía un papel doblado en 4. Lo extendió sobre la mesa. Le habían hecho escribir un protocolo que, por una vez, no olía a trámite. 3 pasos para responder a un llamado de una persona asustada, 2 preguntas permitidas y 5 prohibidas, tiempos máximos para llegar y la obligación de volver a llamar a la mañana siguiente aunque todo haya pasado. Aplaudimos bajito, como se aplaude a quien decide aprender el idioma de la ternura en una oficina. Después me miró con timidez de chico que muestra boletín. Tuve que discutirlo, confesó, pero cuando dije que había una abuela esperándome con pan, firmaron. Esas firmas valen más cuando vienen con harina. Mientras tanto, mi hijo menor empezó a construir un mueble que me hizo llorar sin escándalo, un casillero de madera, con bolsillos como paneras, para guardar los acordeones de papel por cuadras. Cada bolsillo con su nombre: plaza, mercado, escuela noche, club, muelle, paradas 3 y 7, cancha, balcón de los jazmines. Pintó cada casillero con un violeta distinto, como si fueran tonos del mismo regreso. Lo puso en la biblioteca. Ahora, cuando alguien necesita mapa, no pregunta ¿tienen?, pregunta ¿de qué color es el mío? La pertenencia también se aprende con paleta. Un sábado cualquiera, nos visitó un profesor de otra ciudad que había leído sobre el tendedero. Traía alumnos con cuadernos y una idea que me gustó por sencilla: medir el pulso del barrio antes y después de las rondas de vuelta. Yo, que a estas alturas no le tengo miedo a los números si vienen con mate, acepté. Contaron pasos, consultaron relojes, midieron luces con una app, hablaron con los kioscos y con el panadero. Al final, el profesor nos devolvió un dato que no necesitaría PowerPoint. Entre las 7 y las 8:30, el barrio bajaba media marcha. La música y las sillas ayudan, dijo, pero sobre todo ayuda a saber de quién es cada puerta que se abre. Lo anotamos en la pizarra con orgullo manso. No era un trofeo, era un espejo. También hubo visitas difíciles. Una tarde llegó una periodista con la urgencia de la primicia y una sonrisa que pedía lágrimas. Mi nieta la atendió en la vereda. Le contó la historia sin adjetivos, solo con verbos. Organizamos, acompañamos, respiramos, volvemos. La periodista insistió en el pasado oscuro, como si el presente no mereciera cámara. Entonces mi nieta, con respeto, le mostró la silla para la señal y le pidió que se sentara un minuto. Le alcanzó una latita y le dijo: «Es más interesante aprender a armar una que volver a contar lo que duele». La notera se fue con menos material de lágrima y más de herramienta. Al día siguiente, nos llamó para decir que su abuela ahora tiene un acordeón en el bolsillo. Les dije que eso era mejor que el rating. En casa seguimos juntando pequeños ritos.
Empezamos a escribir el parte del día en la pizarra de la cocina, con frases de 3 palabras. Llovió pero llegó, respiró y llamó, no pudo, volvió, se atrevió, lento. Un día escribí, me cansé, siesta. Mi nieta me abrazó por detrás. Ese es el parte más valiente, dijo, y yo me creí fuerte por dormir la siesta a horario como prescriben los médicos de las abuelas. De vez en cuando, el miedo se disfraza de prisa y nos hace hablar más rápido de lo que sentimos. Entonces, por protocolo de amor, paramos la casa. Pongo a hervir una cacerola que no tiene nada adentro, solo agua, y nos sentamos a escucharla. Cuando la olla canta, bajamos el fuego y cada cual dice una verdad chiquita. La última vez, mi hija dijo, a veces extraño ser la fuerte. La perdoné por dentro. El del medio dijo, me tomo 5 minutos en el club antes de venir para no traer mi ruido. Lo aplaudí sin manos. Mi nieta dijo, hoy no quiero inventar nada, quiero que me inviten. Le servimos sopa y dejamos que nos avisara con la mirada cuando le volvía la gana de sostener el mundo. A veces la cocina es un consultorio que entiende más idiomas. Una noche de calor pesado, levanté la vista y vi en la esquina a 2 muchachos con ojos de bronca vieja. Habían escrito en la pared de enfrente no sirve y se esperaban problemas. Me acerqué con el trapo y la cubeta. Les tendí un cepillo. Me ayudan a limpiar. Dije como quien ofrece pan. Se quedaron duros. Si no, me siento a esperar a que se sequen las letras, añadí, y me senté en el borde del cordón. Pasaron 2 minutos de orgullo. Uno agarró el cepillo y empezó. El otro miró el jacarandá, miró mi cubeta, miró mis años y dijo bueno. Limpiamos en silencio. Al final, sin sermón, ellos escribieron abajo de todo, con letra chiquita, a veces sí. Volví a casa caminando como quien regresa de misa. En la escuela de señales nos animamos a un módulo nuevo, como decir no con respeto y sin quedar a la intemperie. Ensayamos frases cortas que son redes. Ahora no puedo, te llamo yo, no me siento cómoda, me voy con alguien, gracias. Pero no. Pusimos esas frases en tarjetas del tamaño de una tarjeta de transporte y las plastificamos. Las repartimos como si fueran amuletos verbales. Un chico que siempre se hacía el gracioso las guardó en la billetera. A la semana, me dijo, la usé para decir, no me hagas bromas de eso. No me salió perfecto, pero me quedó una silla adentro. Me encantó esa imagen. Cada no bien dicho deja una silla puesta para el sí que de verdad vale. Llegó el aniversario de mi último cumpleaños, ese que empezó con una vela apagada sola y terminó con un mapa de cielos en carne viva. Decidimos festejar a nuestro modo, sin torta, con pan, sin que los cumplas, con la canción bajita de las radios, sin discursos, con mapas firmados por niños y abuelos. Invitamos a la señora de la sopa, que vino con su olla luminosa, y al oficial de las gafas, que llegó con el protocolo doblado en 4 para mostrarlo como quien enseña la foto de un nieto. Bajo el jacarandá, mi nieta me entregó un sobre. Adentro había un dibujo, un camino de luces que entraba a mi casa por la ventana de la cocina. Abajo, en su letra, una frase que ya suena a oración nuestra, más allá del miedo te vuelvo a encontrar en la sopa. No lloré fuerte. Lloré manso, que emociona sin desordenar la mesa. Al terminar, apagué la radio y subí el volumen del barrio. Risas, platos, un perro tosiendo, la flauta a lo lejos, el motor del heladero, el susurro de 2 que se piden perdón, la escoba de una vereda cercana. Pensé que esto es lo que vine a aprender, a mi edad y con mis arrugas, que las señales existen, sí, pero no flotan en el aire, se fabrican. Y que la espiritualidad, la que a mí me sirve, no es una vela que arde en soledad, sino un farol que prende otra mano. Si esta manera de vivir te acomodó el pecho aunque sea un poquito, suscríbete y quédate. En el próximo tramo vamos a ponerle alas de papel al mapa de regreso para llevarlo a barrios vecinos, y voy a contarte cómo despedimos el verano con una procesión de latitas que parecía fiesta y era, en realidad, un entrenamiento de amor. El verano se fue descalzo, dejando huellas de agua en los patios y una tibieza que el cuerpo guardó como una contraseña. Cumplimos lo prometido. A cada barrio vecino le llevamos un paquete de alas de papel. No fueron drones ni folletos brillantes, fueron acordeones plastificados, latitas con tiza y caramelos, radios que aprendieron el dial de la calma, mapas con caminos de luz dibujados con mano de panadero, teléfonos escritos a pulso y la consigna que ya es apellido, sin héroes, con horarios, con pan. Mi nieta y yo viajábamos en colectivos que olían a vacaciones viejas y a bronceador humilde. Al bajar,
Ella desplegaba el mapa sobre una mesa y yo encendía una pava prestada. En cada plaza, una biblioteca, un club o una parroquia, fundábamos en media tarde una escuela de señales lo bastante sencilla como para sobrevivirnos. La procesión de latitas fue la despedida del verano. No hubo banda ni estandartes, solo gente sobre la vereda, viejos, chicos, madres, el oficial de las gafas sin uniforme, cargando latas brillantes atadas con gomitas violetas. Caminamos despacio, como se caminan las cosas que deben entenderse. A cada cuadra, mi nieta se detenía y abría una latita para mostrar su corazón de papel. Tiza, mapa, teléfonos, caramelo, curita, nota. Yo hacía lo que mejor me sale, repartía agua, miraba a los ojos y dejaba que el silencio acomodara los miedos sin nombrarlos. En la esquina del jacarandá, detuvimos la marcha. El árbol sacudió un puñado de flores como si nos bendijera a su manera. Allí mismo, mi hija leyó en voz baja el parte del día. Estamos. Volvemos. Quedamos cerca. Nadie aplaudió, no hacía falta. El barrio tiene una forma de sentir que es sonido de sillas arrastrándose hacia la mesa. Llegó el primer viento de otoño con olor a reencuentro. Una tarde, la mujer de la otra provincia, esa que nos había mandado la foto con 2 tazas y la puerta entreabierta, llegó a la biblioteca con su nieta y una radio reparada. La estática acá suena más mansa, dijo, y yo pensé que había viajado para comprobar que la ternura también tiene geografía. Le dimos un casillero violeta al mapa de regreso con su nombre de barrio, y ella dejó sobre la mesa su propia receta. Si la vergüenza te visita, dale un trapo y ponla a secar al sol. Las recetas de amor, ya lo aprendí, viajan mejor que los discursos. No todo terminó perfecto, la perfección no sabe cocinar, pero sí distinto. Volvieron los días difíciles. Claro, una carta anónima que pinchó, una ronda que falló por cansancio, un banco de espera que se astilló, una noche en que la canción tardó en sintonizar. A cada tropiezo, mi nieta abría la libreta amarilla de la escuela y repetía, como maestra paciente, respirar, avisar, acompañar, volver. Acompañábamos el cansancio con siestas, el enojo con trapos, la duda con datos, el miedo con la radio bajita y la sopa a punto. Y volvíamos. Siempre volvíamos. El día que decidimos cerrar el ciclo, que no es clausura, es pausa, hicimos lo de siempre, mesa, agua, pan, sillas. El club nos prestó el salón, la biblioteca trajo su casillero de mapas como si fuera un órgano, la parroquia encendió los enchufes para las radios y la municipalidad dejó un rollo enorme de cinta para plastificar. En una pared pegamos, uno al lado del otro, los primeros acordeones, arrugados y nobles, con manchas de lluvia y de manos. Mi nieta señaló el primero, el que doblamos en la cocina cuando no sabíamos que estábamos fundando nada. Se rió con su risa que ahora es adulta y niña al mismo tiempo, y dijo, «Mira, abuela, con esto salió a caminar lo que queríamos decir». En la ronda final, cada quien soltó una palabra abrigo. Yo dije mansa, y sentí que me quedaba como un suéter hecho a medida. El del medio dijo a tiempo, el menor lento, mi hija cerca, la señora del kiosco puntería, el oficial volver, la bibliotecaria abrir, la mujer de la otra provincia quédate, la chica de la bufanda roja luz, el colectivero mirar bordes. Mi nieta guardó todas en un frasco de vidrio con etiqueta, para cuando el cielo se distraiga. Después me tomó las manos, miró a la gente y habló sin micrófono, porque su voz a esta altura no necesita artificios. No vinimos a probar que el miedo existe, vinimos a organizar el amor. Si mañana me voy otra vez, no me busquen en la noticia, búsquenme en las rondas, en la radio bajita, en el mapa plastificado, en la latita de miel, en el jacarandá. Ahí voy a estar. La miré como se miran las cosechas, con gratitud y sin sorpresa. He pasado mi vida aprendiendo a poner agua a calentar antes que el miedo, y ahora soy testigo de que ese gesto se volvió idioma. Nos despedimos como enseñamos las despedidas, sin tijera. Cada quien ató una cinta violeta al tendedero, escribió su sí en un papelito, si respiré, si avisé, si acompañé, si volví, y dejó su latita en una caja con un cartel que decía para el barrio que todavía no tiene farol. Yo agregué una, con mi letra grande, si te pesa, siéntate. Si te ahoga, llama. Si te salva, enséñalo. Caminamos a casa bajo el violeta tardío del jacarandá. En la cocina, mi nieta acomodó el cuaderno celeste junto al amarillo y al de tapas duras, ese que empezó todo. Los tres formaron un lomo de biblioteca que ya no me cabe en el pecho. Encendí la radio. Primero,
La estática. Después, la canción. Puse la pava. Si llegaste hasta aquí, si este relato te dejó una silla dentro, suscríbete y comparte esta historia. Tal vez hoy mismo alguien, a 2 cuadras de tu casa, esté esperando que enciendas un farol sencillo y le enseñes a doblar un mapa. Antes de apagar la lámpara, salimos al patio. Miré arriba, como siempre. No vi estrellas, el cielo andaba nublado, pero la ventanita de la panadería seguía encendida. Con esa luz alcanzaba. Mi nieta apretó mi mano y murmuró la frase que ya es herencia: más allá del miedo nos espera la sopa. Y entramos, porque ya hervía.